A finales del siglo XV, una nueva enfermedad emerge en Europa con una rapidez y agresividad nunca antes vistas. Mientras los ejércitos se movían y los imperios se expandían, esta infección se propagaba silenciosamente. Fue traída desde América por la tripulación de Colón o ya habitaba en el viejo mundo esperando las condiciones perfectas para desatarse. Más allá del debate histórico, la sífilis se consolidó como una infección de transmisión sexual de gran impacto, que ha desafiado por siglos a la medicina con su capacidad de simular otras enfermedades, esconderse en el cuerpo durante años y reaparecer en formas impredecibles. Hoy en Entre Tubos vamos más allá del pasado para entender a la sífilis desde el laboratorio clínico. ¿Cuál es su agente causal? ¿Cómo se diagnostica? ¿Cómo es el curso clínico? ¿Y por qué es tan importante detectarla a tiempo? El primer gran broteo ocurrió durante la invasión de Nápoles por el ejército de Carlos VIII y desde entonces esta infección se ganó distintos nombres y teorías sobre su origen. Algunos culparon a los marineros de Cristóbal Colón, otros señalaron raíces más antiguas en África o Asia, pero más allá del debate histórico, la sífilis se convirtió en un desafío clínico y social de enorme escala. Hola a todos y a todas, bienvenidos a un nuevo episodio de Entre Tubos Podcast. Hoy nos encontramos aquí con el segundo episodio de Hablemos de ITS, donde vamos a hablar de la sífilis. La sífilis es una enfermedad de transmisión sexual causada por la bacteria Treponema pallidum. La verdad, creo que Treponema es de los microorganismos que más me ha volado la cabeza. Me parece una cosa demasiado loca, como las herramientas con las que cuenta para poder infectarnos. Me sorprende mucho cómo es el curso clínico, cómo tiene la capacidad de evadir la respuesta inmune para permanecer en un estado de latencia. Y también algo que me ha marcado mucho es que en mi primera clase donde hablamos de esta bacteria, la bacteria no se podía cultivar. Todavía no estaba muy claro porque, a pesar de que no es una bacteria intracelular, depende por completo de nuestras células para poder sobrevivir, porque además es una bacteria muy frágil, muy lábil. Entonces, para poder llevar a cabo su metabolismo, obtener nutrientes y replicarse, necesita de nosotros, por lo que no se podía cultivar en los medios de cultivo convencionales en el laboratorio y hoy en día, por medio de cultivo celular, ya se puede hacer. Entonces también esta ha sido una herramienta que ha abierto las posibilidades para poder estudiar esta bacteria, estudiar esta enfermedad, porque realmente el impacto que tiene la sífilis a nivel de la salud pública es importante. O sea, créanme que es considerable. Así que en el episodio de hoy vamos a entender esta enfermedad. Intentaré ser muy breve porque es un tema que me gusta mucho, que me apasiona. Entonces sí, vamos a ver. Espero esta información sea de gran utilidad para ustedes, no solo desde la ciencia, no solo desde el conocimiento científico, sino también para protegerse y para poder compartirle esta información a otras personas y que podamos prevenir la transmisión de la sífilis. Bueno, como muy bien sabemos, la sífilis es una infección de transmisión sexual. Esta infección es de distribución mundial, no tiene algún comportamiento así pues limitado a ciertos territorios, no, se encuentra en todo el mundo. Es causada por la bacteria Treponema pallidum, subespecie pallidum, y pues hace parte del grupo de las espiroquetas patógenas de los humanos. Y vamos a ver que se va a caracterizar por tener un comportamiento epidemiológico y un curso clínico muy distintivo que la distancia considerablemente de otras bacterias. Vamos a ver que esta infección es sistémica, es decir, afecta a todo el cuerpo, tiene un curso crónico y además de ser una infección de transmisión sexual, vamos a ver que también puede ser transmitida vía vertical durante la sífilis gestacional, es decir, si una mujer está en embarazo y contrae sífilis, puede transmitirla a su bebé, dando origen a la sífilis congénita. Y digamos que este es como el punto más relevante de
de por qué la sífilis se configura como un problema de salud pública. Siendo poco reconocida, poco reportada, entonces vamos a ver que, de acuerdo a datos de la OMS, para el 2022, la incidencia de sífilis fue de 8 millones de casos en adultos entre 15 y 49 años, con aproximadamente un aumento de 2 millones de casos respecto a lo que se había reportado en 2016. Sin embargo, esta información se obtuvo a partir del registro de los casos notificados de sífilis gestacional y sífilis congénita. Hay diferentes enfermedades, pero no todas las enfermedades son de reporte obligatorio ante las entidades de vigilancia epidemiológica. En el caso de Colombia, el diagnóstico de sífilis no es obligatorio reportarlo, sin embargo, sí es obligatorio el reporte de sífilis gestacional y sífilis congénita. Entonces, como no es de reporte obligatorio, pues los datos que se tienen no son muy precisos y puede haber como un subregistro de estos casos. Frente a los casos de sífilis gestacional y sífilis congénita, también se ha reportado un aumento. Para el 2016 a nivel mundial. La prevalencia de sífilis gestacional había sido más o menos del 0.69% y para el 2022 la OMS reportó 700.000 casos de sífilis congénita y de estos 700.000 casos, 390.000 se relacionaron con resultados adversos, entre lo que destacan las muertes fetales tempranas, las muertes prenatales y las muertes neonatales, así como también los partos prematuros asociados con un diagnóstico de sífilis congénita. Entonces, con esto podemos ver que esta infección se posiciona como un problema relevante de salud pública y que igual es muy irónico porque conocemos su mecanismo de transmisión y además se cuenta con un tratamiento efectivo contra la sífilis. Entonces uno dice como, bueno, pero entonces ¿por qué? ¿Por qué es tan difícil evitar la transmisión? Podemos destacar 3 puntos importantes. Es que uno, muchas personas pueden tener sífilis sin saberlo. Puede tener un curso asintomático o puede que la persona no se dé cuenta y va a seguir transmitiéndola sin saberlo. Esta bacteria tiene la capacidad de permanecer en un estado de latencia. Entonces, ahorita que intentamos el curso clínico, vamos a ver que sí, al principio puede haber sintomatología, pero puede no ser lo suficientemente sugiriente para que la persona vaya a consultar. Tercero, la respuesta inmune frente a esta bacteria aún no está muy bien caracterizada y digamos que es como un gran enigma porque nuestro sistema inmune reconoce antígenos de los diferentes microorganismos, ¿sí? Y pues los antígenos al ser reconocidos van a desencadenar una respuesta inmune. Pero entonces vamos a ver que treponema cuenta con muy pocos antígenos sobre su membrana, por lo que es más difícil para el sistema inmune reconocerlo. Dentro de este contexto de la sífilis gestacional y la sífilis congénita y pues el control de esta enfermedad, también se resalta la relevancia del control prenatal para un diagnóstico y tratamiento oportuno, porque imagínense que la sífilis se considera una de las principales causas prevenibles de mortalidad fetal y neonatal en el mundo. Y es muy impresionante ver que esos resultados adversos se relacionan porque la mujer no asistió al control prenatal, porque asistió, pero no fue confirmado el diagnóstico por medio de pruebas de laboratorio, porque fue diagnosticada pero no recibió tratamiento y en un muy pequeño porcentaje, pues sí fue en mujeres que aparentemente fueron diagnosticadas y que fueron tratadas. Respecto a Colombia, pese al sistema de vigilancia con el que contamos, que es un sistema de vigilancia, podríamos decir, pasivo, es posible igual evidenciar la alta prevalencia de sífilis, de acuerdo con el CIVIGILA, con el Sistema Nacional de Vigilancia en Salud Pública. Para el año 2024 se habían reportado 7.570 casos de sífilis gestacional y para el 2025 hasta el mes de marzo, que fue cuando la última vez que revisé,
se habían notificado 2.121 casos de sífilis gestacional y 260 casos de sífilis congénita. Pero veamos a hoy cómo van los casos. ustedes podrán ver que en la página del Civigila, en la interfaz inicial, presentan las notificaciones por eventos acumulados del 2025, donde se presentan datos crudos que no han sido depurados por parte de los referentes nacionales para cada evento. Entonces, al día de hoy, 11 de abril del 2025, se han notificado 3.218 casos de sífilis gestacional y 382 casos de sífilis congénita. Para que nos demos cuenta que es importante. Sin embargo, recordemos que no hay datos específicos sobre la sífilis en adultos, en población adulta, porque no es de reporte obligatorio. Sin embargo, algunas investigaciones que se han realizado han mostrado una prevalencia de aproximadamente el 70% de la población, lo que demuestra que realmente es una infección a la que le debemos prestar muchísima atención y muchísimo más cuando hay un tratamiento disponible y que es totalmente efectivo. Bueno, como les mencioné al principio, esta infección tiene un curso clínico muy particular donde se van a resaltar 3 fases principales: la sífilis primaria, la sífilis secundaria y la sífilis terciaria. Y además va a haber un periodo de latencia entre la sífilis secundaria y la sífilis terciaria. Entonces, vamos a ver que la infección va a iniciar con la inoculación de treponema a través de membranas mucosas, donde se va a dar la replicación local de la bacteria, que va a promover una respuesta inmune inicial, donde vamos a observar diferentes células que participan, como son los linfocitos, los macrófagos y células plasmáticas. Y es la respuesta inmune la que va a desencadenar o la que va a dar como manifiesto al desarrollo del chancro primario o el chancro sifilítico, que es lo más característico de la sífilis y de la sífilis primaria puntualmente. Y es una lesión que se va a dar en el sitio de inoculación. Es súper interesante porque esta bacteria tiene como una forma de espiral. Ella tiene como una forma de sacacorchos y cuenta con endoflagelos que le van a permitir moverse. Y es esto lo que le permite a ella ingresar y penetrar nuestra piel. El chancro sifilítico se caracteriza por tener unos bordes elevados de aspecto cartilaginoso y una superficie lisa, donde además no va a doler, va a tener un fondo limpio y no habrá purulencia, es decir, no va a haber pus. Y vamos a ver que esta lesión va a progresar a una úlcera y que en un tiempo promedio de 6 a 8 semanas se va a resolver de forma espontánea. Y un punto importante es que esta lesión no duele. Entonces, precisamente por eso es que la gente suele no consultar, incluso pueden ni siquiera darse cuenta que la tienen. Entonces las personas no consultan o de pronto les da vergüenza porque es una lesión que tienen en la zona genital, o como no duele, no molesta, pues no es nada. Y como resuelve de forma espontánea, pues la gente cree que ya se me sanó la herida, ya estoy bien. Sin embargo, treponema, la bacteria sigue ahí. Entonces, seguido de esto, si el individuo no ha sido tratado, pues se va a dar paso a la sífilis secundaria, que va a ser ya resultado de la multiplicación y de la diseminación de la bacteria vía circulación hacia otros tejidos, hacia otros órganos. En la sífilis secundaria podemos tener diferentes manifestaciones, pues que van a ser resultado de la migración a diversos tejidos. Lo más común, podríamos decir, van a ser unas manchas a nivel de las palmas de las manos, de la planta de los pies. También se pueden observar en el tronco, en la pelvis, y puede haber linfadenopatía generalizada,
que es cuando los ganglios linfáticos se inflaman. Y la sífilis secundaria también se va a resolver de manera espontánea. Sin embargo, si la persona no ha recibido tratamiento, pasamos al estado de latencia. Entonces, hablamos de que la latencia puede ser temprana o tardía, dependiendo pues de cuánto tiempo se lleve desde que inició la infección. Y en esta etapa no va a haber ningún signo, no va a haber ningún síntoma. Y finalmente, en ausencia de tratamiento, se va a dar la progresión a sífilis terciaria, donde muchos años después de la lesión primaria, puede haber afectación a nivel del sistema nervioso central o a nivel del sistema cardiovascular, y donde también puede haber la presencia de unas gomas sifilíticas, que son unas lesiones a nivel de piel. Y como parte de los síntomas que se pueden observar en la sífilis congénita, tenemos las lesiones mucocutáneas, cambios a nivel óseo. El bebé puede nacer con hepatosplenomegalia, con linfadenopatía, puede haber invasión directa del sistema nervioso central, es decir, el bebé va a nacer con unos signos claros de sepsis neonatal, y la muerte neonatal se va a asociar principalmente con hemorragia a nivel pulmonar, con infección bacteriana secundaria o por hepatitis, y también pueden haber malformaciones dentales, puede haber ceguera y sordera, y puede haber sífilis cardiovascular. En cuanto a la respuesta inmune contra Treponema pallidum, digamos que el mecanismo de defensa que tiene nuestro cuerpo va a implicar una interacción compleja entre la respuesta inmune innata y la respuesta inmune adaptativa, que sé que esos términos son un poco más técnicos, pero lo que quiero ilustrar es que esta bacteria cuenta con muy pocos antígenos en su membrana, cuenta con muy pocas proteínas. Vamos a ver que en su membrana externa hay principalmente lipoproteínas que, digamos, hasta ahora se han definido que van a ser esas moléculas que nuestro sistema inmune reconoce. Y se ha demostrado por modelos in vitro que estas lipoproteínas tienen propiedades proinflamatorias, es decir, estas lipoproteínas van a ser reconocidas y van a llevar a nuestro sistema inmune a generar una respuesta frente a esto, donde van a actuar diferentes células. Entonces, en términos generales, tenemos que en un principio vamos a tener una respuesta celular con un perfil TH1, y una vez los linfocitos T han sido sensibilizados, se va a realizar la presentación antigénica, y a partir de esta presentación antigénica se van a producir anticuerpos. Imagínense que una vez la bacteria entra a nuestro cuerpo y es reconocida por el sistema inmune, diferentes células se van a encargar como de destruir esa bacteria, como de hacerla pedacitos, y con esos pedacitos van y le muestran a nuestro sistema inmune que esos pedacitos debe reconocerlos como algo malo para atacarlo y destruirlo. Entonces, a partir de eso que las células le presentan, inicia la producción de anticuerpos. Entonces, los anticuerpos treponémicos van a ir dirigidos puntualmente a treponema. Sin embargo, también hablamos de anticuerpos no treponémicos. Estos anticuerpos van dirigidos contra un complejo resultado del daño celular que ocurre por el proceso inflamatorio. Entonces es un complejo que se libera a partir de las células de nosotros que han sufrido daño por la inflamación que se genera en respuesta a la infección. Entonces estos anticuerpos no treponémicos van dirigidos contra el complejo cardiolipina lecitin colesterol. Y como provienen de nuestras células por el daño celular, estos anticuerpos no solo se van a presentar durante la sífilis, también se pueden presentar durante el embarazo, son muy comunes en las enfermedades autoinmunes y también son muy comunes en los pacientes con lepra, por lo que no son específicos de esta infección. Y vamos a ver incluso
que en el momento del diagnóstico y en el momento del seguimiento al tratamiento, los anticuerpos treponémicos van a perdurar en el tiempo y se relacionan con cicatriz inmunológica o con esa respuesta inmune protectora. Sin embargo, esto aún no está muy claro en relación con la sífilis porque nos podemos volver a infectar. Sin embargo, no se entiende muy bien cuál es el papel de estos anticuerpos frente a la respuesta inmune, porque al treponema tener tan pocos antígenos para ser reconocidos por el sistema inmune, fácilmente pueden evadir estos anticuerpos y puede haber muy pocos sitios de unión para que esos anticuerpos se unan y seguir con el proceso del control de la infección. Y cuenta con otras herramientas para ver la respuesta inmune que más adelante les voy a contar. Entonces, vamos a ver por otro lado que los anticuerpos no treponémicos sí van a disminuir una vez se inicia tratamiento. En cuanto a la evasión de la respuesta inmune, treponema se caracteriza estructuralmente por contar con una membrana externa pobre en lipopolisacáridos proinflamatorios, que en otras bacterias el lipopolisacárido es como el actor principal que activa la respuesta inmune. Y va a contar, como les decía, con lipoproteínas que se van a unir a su membrana citoplasmática por lípidos N-terminales, que estos lípidos son súper importantes en el reconocimiento del sistema inmune y como en iniciar toda la señal para desencadenar la respuesta inflamatoria. Además de esto, cuenta con una capa delgada de peptidoglicano entre la envoltura externa y la membrana citoplasmática, y es esta distribución de la membrana lo que le confiere la capacidad de evasión de la respuesta inmune, principalmente por la baja antigenicidad con la que cuenta, pues considerando lo que ya les he mencionado, que cuenta con muy pocas proteínas que pueden ser reconocidas por el sistema inmune, y que de alguna forma pues esto va a explicar la capacidad de permanecer en latencia y pues el curso crónico de la infección. Además de esto, gracias a diferentes investigaciones se ha encontrado que proteínas de treponema pueden presentar una variación antigénica considerable, y a su vez estas proteínas, que son las TPR, que es una familia de 12 proteínas que se relacionan principalmente con la obtención de los requerimientos nutricionales, también son objetivos de opsonización. ¿Esto qué quiere decir? Es que son puntos donde los anticuerpos se van a unir. Entonces, si la bacteria tiene la capacidad de modificar la estructura de estas proteínas, para el sistema inmune va a ser más difícil reconocerlas. Porque digamos que en una primera infección, él reconoció una estructura de estas proteínas, produjo anticuerpos contra estas, pero después en una segunda infección, esa proteína ha cambiado su estructura. El sistema inmune no la va a poder reconocer. Por esto mismo es que tampoco se ha entendido muy bien cómo funciona esa respuesta inmune protectora frente a una segunda infección. Bueno, en cuanto al diagnóstico de la sífilis, estos se pueden clasificar en métodos directos donde se va a determinar puntualmente la presencia de la bacteria. Entonces podemos observar la bacteria por medio de microscopía de campo oscuro. También se puede realizar por medio de inmunofluorescencia o inmunohistoquímica en biopsias, y también por medio de PCR. Sin embargo, pues acá también entra en juego la carga bacteriana que haya. Por ejemplo, en sangre ha sido muy difícil amplificar ADN de treponema. Sin embargo, es posible hacer PCR. También se puede hacer PCRs de las lesiones, donde sí se logra obtener amplificación. Y por otro lado, tenemos los métodos serológicos o indirectos, que nos van a permitir identificar anticuerpos.
Entonces, vamos a identificar tanto anticuerpos no treponémicos por medio de pruebas no treponémicas y vamos a identificar anticuerpos treponémicos por medio de pruebas treponémicas. Recuerden que cuando hablamos de pruebas no treponémicas vamos a identificar anticuerpos contra el complejo cardiolipina lecitin colesterol, mientras que las pruebas treponémicas nos van a permitir identificar anticuerpos específicos contra treponema pálido. En este episodio voy a hablarles solo puntualmente de una prueba no treponémica que es la que se utiliza dentro del diagnóstico clínico y que si usted es una persona sexualmente activa, cuando usted vaya al médico, a usted le van a mandar esta prueba. Hablamos de la RPR. La RPR, que sus siglas, si no estoy mal, se refieren a Rapid Plasma Rheaging, es una prueba de floculación donde vamos a tener el antígeno de cardiolipina lecitin colesterol recubierto con unas partículas de carbón. Este antígeno se va a enfrentar con el suero o con el plasma del paciente y si hay anticuerpos presentes en la muestra del paciente, vamos a observar macroscópicamente sin necesidad de nada. Vamos a observar cómo que se van formando esas partículas visibles gracias al carbón que hay unido al antígeno. Y en esta prueba se van a realizar diferentes diluciones para poder definir el título de anticuerpos, es decir, definir qué tantos anticuerpos tiene el paciente. Y esto va a ser súper importante más que todo para la evaluación después del tratamiento, porque recordemos que esos anticuerpos después del tratamiento tienen que disminuir. Y existe un efecto que es el efecto zero fast, donde los anticuerpos de los pacientes después del tratamiento no disminuyen, entonces es algo que hay que tener en cuenta y que es importante dentro del seguimiento. También hablamos de un efecto prosona. Sin embargo, esto se los explicaré en una cápsula de conocimiento donde vamos a hablar de las diferencias entre las pruebas treponémicas y no treponémicas. Y como les he mencionado, se cuenta con un tratamiento 100% efectivo para la sífilis. Si somos diagnosticados con sífilis, se nos va a administrar una dosis de penicilina. Esto igual va a depender de la etapa en la que nos encontremos. Generalmente igual es una dosis en sífilis temprana. Sífilis tardía, sífilis terciaria, por ejemplo, ya hablaríamos de un mayor número de dosis, aproximadamente 3. Igual esto va a depender pues del médico que los evalúe. En los casos de sífilis gestacional también se administra penicilina y si no se puede hacer uso de la penicilina por ejemplo, por alergia, se puede administrar doxiciclina oral o ceftriaxona intramuscular. Sin embargo, con la doxiciclina hay que tener precaución porque está contraindicada en mujeres embarazadas. Y dentro del tratamiento de las ITS en general, es súper importante considerar el manejo de la pareja sexual. Es decir, si yo fui diagnosticada con sífilis y recibo tratamiento, mi pareja, así no tenga una sintomatología clara, evidente, debe recibir tratamiento. Es súper importante para lograr como el control de la infección. Porque, por ejemplo, puede que mi pareja no tenga ninguna sintomatología, pero ¿qué tal? Esté en una sífilis latente. Y pues es muy probable que si hay sexo sin protección, la transmisión se haya dado. Así que con esto hay que tener mucha precaución. Y sin más, así llegamos al final de este episodio de Entre Tubos. Hoy aprendimos que la sífilis no es cosa del pasado, que puede afectar a cualquier persona y que detectarla a tiempo hace toda la diferencia. Hablar de infecciones de transmisión sexual es también hablar de autocuidado, es hablar también de salud pública y es romper estigmas. Si este episodio les gustó, por favor compártanlo. Recuerden que pueden encontrar Entre Tubos Podcast en Spotify, en YouTube
en Amazon Music, en Apple Podcast, donde usted desee escuchar. Y recuerden también que nos pueden seguir en Instagram y en TikTok como @entretuvospodcast. Por allá también les estoy dejando muchas cositas, muchos videitos con información más breve, con información muy puntual que espero puedan disfrutarla y que sea de utilidad. Y nos encontramos en un próximo episodio. Muchas gracias por conectarse con Entre Tubos Podcast. Bye. Yo soy Paula Estrada, bacterióloga apasionada por la ciencia, y esto es Entre Tubos, un podcast de microbiología y bioanálisis. Encuéntranos en redes como Entre Tubos Podcast y escúchanos en plataformas de audio cada semana.